Vamos a ver en esta mañana Proverbios 23:7. Voy a dar la continuación de la semana pasada. Romanos 7:22. Y terminamos en Filipenses 4:8. Sí. Proverbios 4:23. 4. Y lo estoy viendo, Veo 2, 3. Me falta el 4, Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? Y les voy a decir algo, realmente a mí me habla mucho lo que nosotros pensamos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado cachándose ustedes mismos en su mente que dices, ¿qué estoy pensando? ¿Alguien? ¿O soy el único? ¿Sí? Que dices, a ver, ¿qué es? Eso no va ni de acuerdo a principios, no va ni de acuerdo a la Biblia, no va ni de acuerdo a este mundo. A ver, qué locuras. ¿Sí? Y ¿saben una cosa? Yo me acuerdo muy bien cuando yo tenía alrededor de unos 16 años. A lo mejor tú ves una bobada este ejemplo, pero para mí fue muy fuerte. Sí. Yo me acuerdo que yo ya estaba caminando bien con Dios. Yo ya había dejado mi manera de vivir pasada. Y leía mi Biblia y todo bien, me congregaba. Yo desde que decidí ir a la congregación, no falté. Yo no me acuerdo un día que haya faltado a la congregación. Sin mis padres, no me acuerdo. Sí. Me acuerdo que hasta un día mis papás iban a salir de vacaciones y yo les dije que yo me quedaba porque yo quería ir a congregarme. Y tú dices, no, sino fue una decisión que yo tomé en mi vida. Había una necesidad en mi vida que nada más lo había llenado Dios. Y yo le dije ahí a Dios, ¿sabes qué, Dios? Aquí está mi corazón. Yo sabía que lo necesitaba. Sí. A lo mejor tú dices, yo me acuerdo que yo orar en mi cama, subía la sábana y yo me ponía a orar para que nadie me viera, de mis hermanos. Yo me esperaba donde todos, o me levantaba temprano y leía mi Biblia. Me salía de la escuela, de la secundaria y de la prepa, aún en la prepa, y me iba caminando. Y no estaba cerca, era como media hora, 40 minutos. Y yo me acuerdo que me iba y yo decía, es que es mi tiempo con Dios, y me iba a orar. Yo quería cambiar mi vida. Yo no quería ser el mismo. Yo sabía que yo necesitaba, porque mis pensamientos eran contrarios a lo que decía la palabra. Entonces yo ya empiezo a caminar bien con Dios, y un día, yo todos los lunes, iba a jugar desde la infancia. Y me acuerdo que ese día, no me acuerdo si era un lunes o un miércoles. Y ese día nos juntábamos alrededor de 50 jóvenes a jugar. Éramos de todos de ahí, y eran desde el principio, desde chicos, todos nos conocíamos. Pues andábamos en la vagancia juntos. Había desde buenos niños hasta malos, o sea, había de todo. Sí. Y me acuerdo que ese día empezábamos, yo ya había cambiado, y un amigo mío que era de mi cuadra me aventó el balón, yo le aventé el balón, empezamos jugando, pero era jugando, tras. Y empieza él y me empieza a maldecir. Sí. Me aventaba el balón y me decía una mala palabra. Pero no era malo. O sea, en el mundo, creo que no es malo, era juego.
¿Sí? Así era como vivíamos. ¿Sí? Yo ya había cambiado. Yo tenía una boquita donde desde chico decía malas palabras. Yo me acuerdo que el líder de jóvenes hasta paraba los juegos conmigo. Era la pirruña y estábamos jugando voleibol, me acuerdo bien, y como era el más enano y más chaparro, les clavaba y les decía de cosas y a ver, paraban el juego. Por mí, y nos regañaban a todos por mí. Como le pasó a Isaac, hagan de cuenta. ¿Sí? Y les digo, yo ya había decidido cambiar. Pero ese día, en uno de esos, no sé cuántas veces nos aventamos el balón, en una de esas, el impulso mío iba a decir una mala palabra. ¿Y cuántos de ustedes han estado en la situación donde dices algo y a medias lo frenas? ¿Alguien? Sí. Pues así fue. Saco el balón de mis manos. En cuanto saco el balón de mis manos, empiezo a hablar y nomás salió. Hagan de cuenta que estaba aquí, pasó y se quedó en el principio, Agarré y le dije a mi amigo, espérame. Di 2 pasos, me volteé y le digo, aguántame. Di los pasos y me fui hacia atrás, hacia el otro tablero. Todavía no había llegado mucha gente. Y agarré y yo sabía lo que había pasado. Yo me pude haber justificado, pero Dios no la dije, pero yo sabía. Y me acuerdo que ese día yo me fui caminando agüitado, ahí nada más en corto. Y le dije, Dios, le dije, yo ya había decidido no decir ninguna mala palabra. Y le dije, no salió de mi boca, pero salió de mi mente y de mi corazón. Le dije, perdóname. Casi ahí se me salen las lágrimas, no había nadie viéndome, pero yo sabía que Él me veía. Yo sabía que Él me escuchaba. Era un joven. Sí. Yo creo que tenía la edad de Leo. Yo sabía. Sí. Y donde nadie me escuchaba, donde nadie me veía, Él me escucha y Él me ve. Y me agüité. Sí. Y si tú me dices, me hubiera agüitado 2, 3 años antes por eso, para nada, Sí. Y este versículo dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Yo te hago una pregunta, ¿cómo está tu pensamiento? Sí. Y quiero decirte esto, las amistades es muy importante de cuál es tu pensamiento. Tengan cuidado, porque tú puedes decir, pero es que no estoy haciendo nada. No, no es de que estés haciendo, no estés haciendo, de qué te estás llenando. Sí. Papás, yo era un joven, pero como papás, ¿qué le estás enseñando a tus hijos, ¿Qué amistades les estás dejando a tus hijos? Sí. Porque yo les hago una pregunta. ¿Te rodeas de hombres que aman a Dios? Sí. ¿Qué pasaría? Sí. Voy a poner a Juanpa. ¿Qué pasaría, Juanpa,
Si un día sales tú y Marce, y ese día dejaste a las niñas, pero ese día ya no regresas a casa, ni tú y Marce, porque chocaron y quedaron ahí. ¿Qué pasaría con nuestros hijos? ¿Qué ejemplos, qué amistades le dejarías a tus hijos? ¿Te has puesto a pensar? Sí. Yo te quiero decir algo, ¿eh? ¿Sabes que mi suegro, la herencia más grande que nos ha dejado son sus amistades? Y dices, ¿cómo? No me las llevo a mi casa, no. Pero sabes que ahí es donde yo he aprendido, he visto, he palpado otras cosas que no había visto en mi vida. Sí. ¿Por qué? Yo no hubiera conocido al señor Beach si no es por mi suegro. Sí. Yo no hubiera viajado con otros pastores, misioneros, evangelistas por otros lados si no era por mi suegro. Porque me dio la oportunidad, porque me abrió puertas para que yo pudiera ver, para que pudiéramos palpar y yo pueda ver y decirle, mira, es esto. Sí. Porque no saben cómo las amistades de otros han impactado mi vida, ¿eh? Sí. El que yo pueda, el que yo me acuerdo un día con un hombre en el principio donde yo viajaba, era un evangelista de los más, ahora sí que de los más grandes aquí en México y en Estados Unidos. Y yo le cargaba las maletas. Sí. Y me acuerdo que iba con él y era una risa en todas las congregaciones, era un cotorreo, pero tú veías el fuego, el amor por Dios y que tú decías, ¿cómo tan sencillo puede ser Dios? ¿Cómo tan gran, tan algo tan intangible que lo veías intangible, pero era tan tangible que decías, qué simpleza de Dios? Sí. Estar me acuerdo un día de estar ahí con el hermano Beach y ya cuando estaba más grande, en una ocasión me dijeron, oye, ¿lo llevas a la Ciudad de México? Y le dije, sí. Y les quiero decir algo, el señor Beach lo cuidaban un montón. Sí. Y yo ahora sí que por eso pagaba, ¿no? Como dicen, ¿no? Y me acuerdo que yo nada más lo llevé y me dijeron, lo tienes que ayudar, lo tienes que cargar sus maletas, le tienes que ayudar en todo. Y le dije, a ver, ¿qué es todo? Me dice, todo. Le tienes que ayudar a quitarse sus zapatos, le tienes que ayudar a quitarse sus medias, le tienes que ayudar ¿Ya era un hombre mayor? Sí. Y me acuerdo que empieza el señor Beach y estábamos ahí, me dice, ¿quieres cenar algo? Y le dije, pues yo como que ahí, no, lo que usted quiera, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Y ya fue algo tan sencillo, compramos algo para ahí en el aeropuerto y nos quedamos en el hotel del aeropuerto. Estábamos ahí y en eso le ayudo, ya se iba a cambiar, le ayudé a desabrochar sus zapatos, le quité los calcetines, le quité las medias y ya él sí para ponerse su pijama. Entonces él ya se iba a meter a la cama, se quita sus gafas, se quita todos sus dientes y los mete ahí, ¿no? Y ya y cuando se transformaba en el hombre que era, yo decía, si ya está grande,
Sí. Y me acuerdo de él estando tapado, prendió, eso sí, le gustaba el aire bien frío y se tapaba. Y me acuerdo que me dice, Johnny, y me dice, Johnny, ponte algo en el televisor. Y yo, madre mía, ¿qué pongo? Sí. Digo, no me vaya a salir una película donde digo algo y lo ofenda. No vaya a salir algo donde salga una mujer ahí desnuda o esto, me salgan cosas y yo me voy a estar trágame tierra, ¿no? Y yo le decía, Señor, ¿qué quiere ver? Tú ponle. Y pues yo iba picándole y nomás iba ojeando, ¿no? Y en eso veo una película ahí que dije, esta película, yo no me acuerdo de las películas, es la realidad. Esa película nunca la vi en mi vida. Y había una película simplona ahí de americanos. Y me acuerdo que estaba risa y risa y dije, bueno, pues. ¿Sí? Y empezamos a verla. Y estaba risa y risa y risa y risa. Yo no veía la tele. Yo me volteé en momentos y lo veía sonreír. Y dije, este es el gozo que Dios trae a nuestras vidas, donde yo no había experimentado algo tan sencillo, pero tan profundo. Sí. Y me acuerdo que ese día, así como te lo platico y ahorita se me llenan los ojos de lágrimas, me volteé y le dije, Dios, gracias. Gracias porque me das la oportunidad de poder ver cómo sí se puede en esta vida. Le dije, gracias Dios, porque puedo ver tu sencillez a través de su vida. Sí. ¿Y sabes una cosa? Yo desde temprana edad decidí cuidar mis pensamientos. Sí. ¿Qué es? Cuido lo que veo. Hoy en día tienes está inmenso, el abanico está inmenso de lo que tú y tus hijos pueden ver. ¿Qué ves? ¿Qué lees? Sí. ¿Por qué? Tú puedes leer y hay veces la lectura es mucho más explícita que una película. Y la imaginación es más grave que un televisor, ¿eh? ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es tu pensamiento? Quiero decirles algo. Sí. Los adulterios no llegaron el primer minuto, sino empezó y los llevó a romper principios en sus vidas. Y después ya no echaron reversa, ya era demasiado tarde. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Sí. ¿Cuáles son tus pensamientos, Jenny? Donde nadie te ve, donde parece que nadie sabe, él los conoce. Sí. Y yo te digo, fue algo espantoso cuando yo sentí eso en mi espíritu. Nunca lo había sentido. Sentir
que le había fallado a mi padre, que le había fallado en ese sentido por decir, iba a decir una mala palabra. Yo sabía que de mi mente había salido, yo sabía que de mi corazón había salido y yo decía, no, es que eso que hay en mí no está bien. Sí. Romanos 7:22 dice esto, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Pero según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Aquí lo podemos separar en dos. Una parte se deleita en hacer las cosas de Dios y la otra parte, ¿qué? Se rebela. Yo te hago una pregunta. ¿A quién le haces caso? Sí. ¿Le haces caso a la que se rebela? ¿Sí? ¿O a la que se deleita en Dios? Dices los pensamientos. ¿Sabes que los pensamientos es un área es de las áreas más difíciles de las que el ser humano se aleja de Dios? ¿No sabes cuánta gente se va de la congregación porque no lo saludaste? Es que me vio y no me saludó Erika, ¿eh? Sí. Estoy dando un ejemplo, ¿eh? ¿Sabes que se va gente porque ese domingo le ganaste su silla? Sí. ¿Sabes por qué se va gente? Porque la miraste feo, la barriste. Sí. Porque no salió en una foto. Porque es que no me avisaron. Sí. Es la mente. Sí. Es la mente. ¿Cuántos han escuchado las cosas viejas pasaron? Aquí son hechas nuevas. ¿Alguien? Ok. ¿Sabes que mucha gente no crece en Dios porque se quedó con experiencias pasadas? Sí. Porque se quedaron con algo en su corazón y que los está carcomiendo, y quiero decirte algo, los va a destruir. Sí. Porque dices, y te quedaste con una experiencia pasada que el enemigo avienta un dardo de fuego y dice, sí, vas a ver, no es ahorita, es al rato. Sí. Por experiencias. Sí. Porque tú crees que si te destruye a ti y eres un joven solo que viene, no hay tanto daño. Se puede esperar, ¿eh? El diablo es sabio, ¿eh? Miren, yo me he fijado ahora en estos tiempos. ¿Se han fijado a veces en las redes sociales donde la gente pone otra cara de la moneda? Dices, ¿cómo? Una cara
de la que no es su vida? ¿Alguien lo ha visto? Sí. Yo un día veo a una persona, era femenino, mujer, y no era creyente, pero la veo. Y ese día posteó algo que, padrísimo, y que esto, y empezó, y eso. Y la veo llorando. Cuando yo llegué a entrenar, dije, caray, no me acuerdo por qué salió algo de. Dije, caray, no me concuerda. Y yo la conocía bien y le digo, oye, como que no concuerda esto con esto, ¿no? Y estaba llorando. Y nomás se ríe, porque era una joven. Se ríe y me dice, es que tú no entiendes a los de hoy. Jugando me lo dijo. Dice, te voy a enseñar algo de la juventud de hoy, de nosotros, me dice. Sí. Me dice, si tú ves posteado alegría y tristeza. Sí. Y yo me quedé y dije, wow. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que piensas de ti? Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que tu identidad proviene del Padre, no de los elogios del vecino, no de los elogios de otra persona, sino que ¿de dónde viene tu identidad? De Dios. Sí. Tus pensamientos, ¿por qué? Como tú te ves. ¿Qué es lo que Dios hace en tu vida? ¿Qué es la palabra de Dios donde tú puedes decir, es que yo soy tu hijo amado? Sí. Tu pensamiento. Yo he platicado con muchos adolescentes donde han querido violadores, y te estoy hablando de niños de 8 o 10 años, y dices, ¿cómo? Sí. Y me tocó uno muy en especial. Un día platicando con él, era una pirinolita y todo alegre y todo cara bonita, buena onda y todo. Y un día yo jugando en el tutelar con él, estábamos jugando y él llegaba y quería que yo le diera zapes. ¿Sí? Le gustaba la mala vida jugando. Y se me acercaba y le decía, enano, tras. Y nomás se volteaba y se reía. Y un día estábamos él y yo solos en la cancha y le digo, ¿por qué estás aquí? Y veo que agacha el semblante. Sí. Veo que agacha el semblante y me dice, por homicidio. Lo volteo a ver y le digo, no me concuerda, ¿eh? Sí. Y me dice, por homicidio. Entonces yo ya vi que el asunto estaba serio, yo también me puse serio. Y le dije, ¿y qué? ¿Mataste a alguien? No, me dijo. Sí. Pero le dije, ¿y qué? ¿Por qué fue? Y no era el primero que me decía esto que había hecho y me dice, estaba tan metido en pornografía que mi pensamiento nada más era hacer esto. Dice, y no me di cuenta, estaba cegado y maté a la niña. Y le dije, ¿cómo? Sí, se la maté. Sí. Y no fue el único que me dijo que por pensamientos había hecho cosas ilícitas y que por eso estaban ahí.
¿Sí? ¿Cómo está tu pensamiento? Yo me pregunto, ¿cuántos niños no te llegarán, Pati, por cómo se ven, lo que piensan, esto? Échale un porcentaje. 50-60% de los niños, ¿eh? ¿Cuánto les ha tocado un niño que le dice, es que me veo feo? Es que estoy feo. ¿Y quién te dijo que eres feo? ¿Estás guapo? No, estoy feo. Y eso es lo más bajito, ¿eh? Pero muchas veces los adultos se comportan así. Cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de actuar conforme lo que hay aquí. Sí. Y yo te quiero decir esto, y es una medicina preventiva, ¿eh? Es antibiótico. Sí. No es porque esté tomando antibiótico. ¿Sí? Es medicina preventiva. Ten cuidado con tus pensamientos, ¿eh? Porque el enemigo es donde quiere destruirte. Sí. Por eso es importante que tú conozcas de la palabra de Dios, te metas la palabra de Dios, busques a Dios, porque no hay otra cosa donde yo me pueda afianzar fuerte y agarrar, donde tus hijos se pueden agarrar, porque a final de cuentas es Él. Mi identidad no proviene de lo que mi esposa me diga. Dices, no, proviene de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos podemos fallar, pero Dios no falla. ¿O cuántos aquí hay perfectos? Ninguno. Como padres no somos perfectos. ¿Qué debes de hacer? Que tus hijos pongan la mirada en Él. Y muchos padres hacen lo contrario, que sus hijos pongan la mirada en sus padres. Y ahí está el error. La mirada tiene que estar puesta en Dios. ¿Sí? ¿Quién es Dios para ti? Él es tu Padre. Él es tu Señor. Él es tu ayudador. Él es tu sustento. Él es tu sanador. Él es tu creador. Él es. ¿Sí? Él es. Pero si tú nada más caminas en este mundo, escuchas todo lo que el mundo está diciendo, ves lo que todo el mundo está viendo, actúas de la forma, ¿qué crees? ¿Cómo crees que tu vida va a estar funcionando? Sí. Y tú dices, wow. Miren, de verdad, si yo les contara cuántas locuras, no locura, pero me toca hablar con la gente de cuántas cosas y tú ni te imaginas y dices, no inventes. ¿Sí? ¿Qué es tu pensamiento? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? El pecado, sí, me destruye y el pecado te hace cautivo. Sí. Quiero decirles algo. Vivimos ahorita en tiempos difíciles, ¿eh? Tus hijos están viviendo tiempos difíciles. ¿Sí? ¿De qué los estás llenando? ¿Son hijos seguros?
se ven hermosos. ¿Por qué? Sí. ¿A cuánto las niñas o las señoras les pasó que te sentías feo, fea en algún momento de tu vida? ¿Cierto o no? Y te voy a decir algo, aún los hombres, de que a lo mejor nada más necesitas una palmadita para decir, híjoles, vamos. Sí. Yo sabía de mi papá que mi papá no es muy expresivo, pero yo sabía cuáles eran sus muestras de cariño, de amor, y era darme un zape. Sí. Y tú dices, ah, qué cariñoso. ¿Sabes que lo disfrutaba? Sí. ¿Por qué? Sí. Ten cuidado con tus pensamientos. Sí. Yo quería acabar en esta y quiero en este día y quiero acabar con esto. Porque sabes una cosa, yo durante este tiempo que he estado sirviendo a Dios, caminando en una iglesia, he visto que este es uno de los factores que más echan a un costado al creyente. Sí. Porque dejas una raíz, una pequeña raíz, que crece, brota, da un árbol y luego te aleja. Tengan cuidado con sus pensamientos. Lleva cautivo los pensamientos a la obediencia de Dios. No permitas jugar con el pensamiento, no permitas jugar con el enemigo. Porque quiero decirte algo, si tú te pones a jugar te va a ganar. Sí. Si tú te pones, mira, sí, cierto, es que sí me miró caro feo, ¿eh? No, nomás estoy compartiendo y me estaba riendo. No, mira ya esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu pensamiento, ¿eh? Y te voy a decir algo. Lo he visto en personas que llevaban 3, 4 días y lo he visto en personas que llevaban 30 años de ser creyentes, ¿eh? La clave es tu corazón. Y es muy fino, ¿eh? Sí. Y te quiero decir esto, si tú tuviste experiencias pasadas, sí, donde tú lo agarraste y te lo quedaste, suéltalo, porque te va a destruir. Sí. Si tú has tenido experiencias difíciles en tu matrimonio, suéltalas, te va a destruir. Sí. Con tus hijos, que perdonen, sí, porque eso te va a destruir. Y no en el momento, después. Yo les dije como joven, y con esto termino, yo llegué como un joven no creyente. Yo como joven, los que estamos más grandes, pues nos las vivíamos jugando en la calle, no es como hoy en día. Andábamos del tingo al tango, vivíamos otras experiencias, ya había vivido otras experiencias, donde a mis 13, 14 años de edad ya no me gustaba lo que había vivido. Y si tú dices, o sea, ¿qué tanto habrás vivido en 14 años? Pues eras un chamaco y esto. Pues lo que haya vivido, para mí era grande.
Sí. A lo mejor lo que tú viviste, lo que hayas vivido para ti es grande. Pero yo tuve que tomar una decisión. Sí. Porque una decisión mía en un principio, antes de no ser creyente, era: ¿para qué vine a este mundo? ¿Y sabes que eso nada más me causó rebeldía? Yo nada más hacía para darle en la torre a otros. Yo nada más quería sobresalir en ciertas cosas para mostrar que sí podía, para no verme vulnerable, para no sentirme menos de que sí podía. Y llego a Cristo y Dios eso lo agarra y me dice: perdona, cambia. Sí. No es lo más fácil, no es lo más bonito, pero yo te puedo decir que si no he cambiado mi manera de pensar en ese momento, en ese tiempo, no estaría el día de hoy aquí. Si yo no he cambiado mi manera de pensar, mi matrimonio no hubiera funcionado. Porque no es fácil. A lo mejor para ustedes es muy fácil. Yo no sabía ni ser padre, no sabía ni ser esposo. Y yo me puse a buscar en la Biblia. Había CDs, cassettes y unos CDs, todavía ahí empezaba, que yo los oía más de 500 veces. Y yo tenía un set como de 5 CDs y cassettes, donde para mí eran oro. Me sabía todo, me sabía los chistes, me lo sabía todo, en qué momento lo recitaba, ya me lo sabía. Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué lo seguía oyendo? Porque yo sabía que me lo sabía aquí, no había bajado aquí. Y yo me acuerdo cuando nos casamos, teníamos un bocho que el papá de Noemí le había regalado desde antes de casarnos y vino a ser parte de la herencia. O sea, ¿sí? Y yo me acuerdo en el bochito, yo diciéndole a Dios: Dios, hay algo que no le entiendo. Y le decía: hay algo en estas palabras, hay algo en estos versículos, Dios, que todavía no han hecho profundidad en mí. Hay algo que yo necesito, yo lo sé, Dios. Y le regresaba y lo oía y le decía: es que eso es lo que yo necesito, es que eso. Y lo veía en la Biblia, lo leía y me ponía a leer de la Biblia. Te estoy hablando de un joven de 19 años. Un joven de 19 años, ¿qué va a saber del matrimonio? Nada. Y menos cuando nunca tuve una novia. Sí. Y menos a mí no me habían enseñado a cómo tratar a una mujer. El resultado era: no sabía. Sí. Yo te digo a ti, cambia tu pensamiento. Si de verdad tú quieres cambiar tu pensamiento, no hay otro lugar que Cristo, que la palabra. La decisión es tuya. Yo quiero dejarte con esto y que no me puedan decir: ¿sabes qué? Delante de Dios, yo puedo decir: ¿sabes qué, Dios? Yo les di alimento para que ellos cambiaran. Depende de ustedes. La misma Biblia que yo tengo, la tienen ustedes en sus manos. La misma línea que yo tengo para platicar con Dios, y no es Telmex ni es Telcel, la tienes tú. ¿Sabes cuál es la diferencia?
que unos quieren dejar su vida pasada y otros la acarician. Sí. Yo decidí este libro y dejar toda experiencia atrás, dejar toda cosa que me dañara para poder proseguir a la meta que es Cristo. ¿Es fácil? No, no te voy a mentir, pero vale la pena. Tomen su decisión. Cada uno de ustedes, ¿cuánto lo quieren?